Hola, bueno, en esta clase nos vamos a enfocar en una de las características de la ESI, que probablemente sea una de las que más desafíos genera y que también genera uno de los cambios más profundos, pero también lentos en la vida escolar, que es el de la transversalidad. Y que también involucra no solo a la escuela, sino también a las universidades y a las instancias de producción del conocimiento científico. Los contenidos que se suelen llamar transversales, es decir, aquellos que no pertenecen a una disciplina en particular, sino que pueden ser trabajados desde diferentes áreas o desde la mayoría de las áreas, tienden a ser enfoques sobre ciertos temas que una sociedad o un sector de la sociedad o un gobierno considera que es de suma relevancia en un momento dado ante ciertos problemas sociales que preocupan y que por ende consideran que tienen que ser un contenido escolar y que tiene que tener una presencia sostenida y significativa en la trayectoria de los y las jóvenes y niños. A partir de la década de los 90 tuvieron mayor protagonismo estos contenidos transversales que están muy vinculados con demandas de movimientos y de organizaciones, como por ejemplo la educación ambiental o la educación para la paz o de derechos humanos, y también y de la mano de las demandas de los movimientos de mujeres en particular, la necesidad de una educación centrada en eliminar la violencia y las desigualdades hacia las mujeres y la educación sexual. Y también puede que se estén preguntando qué tiene que ver la sexualidad con mi materia. Ahora, no solo no es un problema hablar de sexualidad, sino que es una obligación, un deber del Estado, de las provincias y de las escuelas en garantizar este derecho de los y las estudiantes. Un derecho a recibir información pertinente, adecuada, actualizada sobre la sexualidad. Y la segunda novedad que trae la ESI es que no solo dice que hay que hablar, sino un desde dónde, plantea un enfoque específico y no otro, que es el de la integralidad, la I de la ESI. En el artículo primero dice que la sexualidad no es solo una dimensión biológica, es decir, de la anatomía y de la fisiología de la reproducción, sino que también involucra aspectos éticos, sociales, afectivos y psicológicos. Entonces, no solo es la docente de biología la que puede trabajar sexualidad, sino las otras áreas, las otras materias tienen mucho para decir sobre este aspecto vital de la vida y también mucho para revisar sobre lo que ya está enseñando. Después de la sanción de la ESI, se creó una comisión de expertos y expertas que a lo largo de 2 años construyeron los lineamientos curriculares nacionales de la ESI, que son estas que se pueden encontrar en este cuadernillo, que son básicamente un listado de contenidos que están separados por niveles educativos y por áreas disciplinares. Dice que se sugiere que sea un abordaje transversal en todos los niveles y en particular en la secundaria, que se pueda trabajar en algunos espacios específicos, curriculares, algunos temas puntuales. Ahora bien, hay algunas tensiones que trae la transversalidad en la vida escolar, que tienen que ver también con el formato y la fragmentación disciplinar. Muchas veces pasa que cuando se propone algo transversal suele desdibujarse si no hay una voluntad institucional de que esto sea un trabajo sostenido y también interdisciplinario, ¿no? Donde los diferentes profesores de las diferentes áreas puedan trabajar en conjunto pensando proyectos en común. El Programa Nacional ESI creó un dispositivo que se llama las puertas de entrada para dar respuesta a esta tensión sobre cómo hacer que la transversalidad de la ESI no quede en un gran desdibujamiento en la escuela. Y habla de algunas formas en que entra la reflexión sobre la sexualidad, sobre los cuerpos, sobre las identidades en la vida cotidiana. Una es la necesidad de que las y los docentes hagan un proceso de reflexión sobre sí mismos en cuanto a la educación sexual que recibieron en su vida escolar y en su vida en general. También la dimensión de la enseñanza, y esto involucra los desarrollos curriculares, es decir, una reflexión sobre la propia formación disciplinar. También en relación a los episodios que irrumpen en la escuela, que muchas veces la sexualidad se torna una demanda cuando aparecen los famosos casos, ¿no? Como de embarazos, de abusos, de conflictos o de movilizaciones. Y también la organización de la vida institucional, por ejemplo, cuando se tensionan los espacios, la división de los baños entre varones y mujeres, las filas, la educación física.
Y también la necesidad de pensar el vínculo con la comunidad y con las familias. Así como en la escuela, en lo que se llama el currículum oculto, se transmiten mensajes y expectativas diferentes para varones y mujeres en torno a su vida social, su vida sexual, su vida familiar, laboral. También hay un currículum explícito, que es los diseños y los programas que se enseñan, que se dicen que se enseñan. Y en este currículum explícito muchas veces se naturaliza o se dan por sentado ciertos sesgos de la producción del conocimiento, sesgos que tienen que ver con quienes han producido históricamente el conocimiento en nuestra sociedad. Un ejemplo que puede dar cuenta de cómo la sociedad valora ciertos problemas por sobre otros es un tema clásico de la sexualidad, que es el de las tecnologías de la anticoncepción. Los cuerpos de las mujeres están mucho más medicalizados e intervenidos que el de los varones. En relación a la anticoncepción, las pastillas anticonceptivas, los DIU y diferentes instancias donde se fue avanzando en la tecnología, no involucró a los varones. Es muy reciente, por ejemplo, las investigaciones y que se financian en el mundo y acá sobre anticoncepción masculina. Una de las palabras claves para entender esta crítica de la epistemología feminista es el androcentrismo. Hay una filósofa argentina, Diana Maffia, que quizás la conocen, que ella desarrolló bastante esta idea y habla del andros como este sujeto de la antigua Grecia con la capacidad de producir conocimiento, que no era solo el varón en contraposición a la mujer, sino que era también el amo en contraposición al esclavo y el adulto en contraposición a los niños. Este androcentrismo siguió hasta la actualidad como una matriz muy profunda en los comentarios que uno puede seguir escuchando sobre las capacidades cognitivas de las mujeres y de otros sujetos. La perspectiva de género suele enlazarse con las perspectivas críticas de la propia disciplina. Cuando digo críticas es en relación a los debates que se dan, epistemológicos que se dan adentro de cada área. Una de las estrategias que podemos pensar para hacer este ejercicio de esta revisión sobre los cruces entre los saberes de la disciplina con los saberes de género es revisar los debates que ya se dan dentro de cada disciplina. Para poner un ejemplo, en el campo de la historia, que es una de las áreas donde más desarrollo hay en relación a esta pregunta sobre la perspectiva de género, podemos retomar lo que una autora que se llama Peggy McIntosh retoma sobre las fases del desarrollo curricular. Y ella dice que una primera fase muy válida e importante es la de la historia compensatoria, que suele suceder en muchas escuelas, ¿no? Para hablar de historia con perspectiva de género hay que agregar a esas mujeres que han sido borradas intencionalmente de la historia oficial. Otra fase es la de no solo agregar mujeres o personas gays, trans, lesbianas en la historia y los grandes aportes que han hecho, sino agregar nuevos temas, hablar también de, por ejemplo, las violencias o del trabajo doméstico, y también nuevas preguntas que puedan enlazarse con lo que se llama la interseccionalidad, es decir, buscar entender a la desigualdad de las mujeres entroncada con otras desigualdades de este sistema capitalista, colonialista, como por ejemplo las desigualdades vinculadas a nacionalidades, a edades, también muy vinculadas al racismo. Y otra fase, que es la que propone, que es la de, como decía antes, en vez de agregar, hacer un trabajo de revisión de cómo las propias disciplinas están tenidas de estos sesgos androcéntricos y heteronormativos que hablábamos. Y una última fase, que es de la que habla Deborah Britzman y que también retoma Valeria Flores, que es una activista local de Argentina, que es pensar lo imaginado, arriesgarse a la incertidumbre, a lo no tolerado, a la imaginación pedagógica de otras formas de enseñar esa disciplina que supere esta mera intención de agregar cosas nuevas.